Me apremia el tiempo, ¿ya? Es el... eh, ya. Niños, niñas, atiendan por favor. Este es el control de lectura número 5. Tenemos que leer, por favor, aprender, aprender. ¿Ya? ¿Qué dice los recursos naturales? ¿Ya? ¿Qué podemos entender de los recursos naturales? Ahí está el punto número 1 que nos dice los componentes de la naturaleza. ¿Qué cosas son qué elementos componen de la naturaleza? Sabemos las plantas, los animales, después el ser humano, etcétera, y etcétera. Son los componentes principales de la naturaleza. Leamos qué nos dice. Estamos rodeados de seres naturales, correctamente. Todos los elementos de la naturaleza nos rodean. El agua, el sol, el aire, los cerros, los bosques, el lago, etcétera. Que tienen vida. Ahí está. En una clase anterior conversamos acerca de esto. Los que tienen vida son animales, plantas y las personas, ¿no? Y seres igualmente naturales que no tienen vida. En este caso, por ejemplo, la piedra, el sol, la roca, bueno, son elementos que no tienen vida. Ahí está en la figura que nos ilustra, queridos niños y niñas, ahí están los animales. Y hay una parte que es el espacio verde, que son las plantas. Aquí está la flor, ya el agua, ya todo ello conforman los componentes de la naturaleza. ¿Ya? Avancemos. Leamos, dice, aquellos que tienen vida, dice, aquellos que tienen vida, como las plantas y los animales, se les llaman seres vivos o orgánicos, ¿ya? Entonces a esos seres se les llaman seres vivos, en este caso las plantas, los animales, los seres humanos, ya que tienen vida. Y además veremos que nacen, crecen, reproducen y mueren. Ahí está. Por ejemplo, los seres humanos, ¿qué hacen? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Similar también las plantas, los animales como tal, ¿no? Entonces, ese es el ciclo vital, ¿no? De los seres vivos. Por ejemplo, querido niño y niña, usted ha nacido de una madre, ahora estás creciendo. Aquí a unos 10 o 15 años vas a tener una esposa y vas a reproducir un ser viviente, ¿no? Será un hijo. Y luego ese se va a convertirse en la muerte, ¿ya? Así. Reaccionan ante cambios del medio de diferentes formas para seguir viviendo, ¿ya? Seguimos. Los que no tienen vida, entiéndase por favor acá, los que no tienen vida es contrario a los que tienen vida, ¿ya? Como, aquí por favor, como las piedras, las rocas, los ríos, el sol, el agua, etcétera. Son varios elementos. Son llamados seres inorgánicos, ¿ya? Aquellos seres inorgánicos que no tienen la célula. Aquellos seres orgánicos tienen célula, en este caso, como nosotros, como seres humanos, ¿ya? Ahí dice, cabe indicar en el recuadro, no es cuestión, cabe indicar qué es la naturaleza. La naturaleza está formada por diferentes seres. Ahí está, orgánicos y inorgánicos. Por orgánicos ya tenemos que entender, queridos niños y niñas, los animales, las plantas, el ser humano, que tienen vida, nacen, crecen, reproducen y mueren y tienen células, ¿ya? Y de los seres inorgánicos, como la piedra, la roca, el sol, inclusive el mismo aire, son seres inorgánicos. Bueno, que no tienen célula prácticamente, ¿ya? Y por lo tanto la naturaleza tiene esos dos componentes, orgánicos e inorgánicos.
cuyas relaciones, dice acá, cuyas relaciones mutuas dependencias son necesarias. ¿Qué quiere decir? En la vida necesariamente tiene que haber seres orgánicos y inorgánicos en relación permanente. No puede haber seres orgánicos sin que no exista seres inorgánicos. También los seres inorgánicos necesitan para su existencia a los seres orgánicos, para la continuidad y permanencia de la vida. En este caso, queridos niños, niñas, entiendan, el sol es un ser inorgánico, el ser humano es un ser orgánico y por lo tanto el ser humano necesita el sol para poder vivir, y como también, ¿no? El aire es un ser inorgánico, pero el ser humano es un ser orgánico. Por lo tanto, ambas tienen relaciones, ¿ya? Y para su existencia. Es por eso que debemos mantener en equilibrio las relaciones que hacen miles de años se establecieron la naturaleza y los seres humanos. Queridos niños y niñas, ¿no? Primero han aparecido o aparecido los elementos, por ejemplo, de la naturaleza. Primero, los seres existentes en el planeta Tierra y luego aparece el ser humano. El ser humano es el que ahora disfruta de la naturaleza. Primero existió el ser humano, perdón, la Tierra, los seres como las plantas, los ríos, los lagos, las rocas, etcétera. Y luego el ser humano. Y el ser humano disfruta de ello. Vamos al punto número 2, dice, los recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales? Esa es la pregunta. La respuesta son los elementos de la naturaleza. Todos aquellos que componen la naturaleza, a los que recurre la sociedad humana para desarrollarse. Por ejemplo, el agua, las plantas, el aire, los animales y el suelo. ¿Ya? Son recursos principales. En el caso de nosotros, consumimos agua, ¿ya? Esa agua es uno de los recursos naturales, ¿no? Fundamentalmente de mucha utilidad para el consumo del ser humano, de los animales y de las plantas, ¿ya? Luego dice acá en el punto número 3, la naturaleza nos ofrece 3 clases de recursos, ¿ya? 3 clases de recursos. Inciso A, ¿qué son los recursos renovables? ¿No? ¿Qué quiere decir renovables? Que van cambiando cada vez. Existe permanentemente ese cambio. Renovación quiere decir cambio. El ser humano es un recurso natural humano, pero cambia permanentemente. El abuelo muere, el hijo va creciendo, ¿no? Y luego se convierte ese joven en papá, se convierte en abuelo, aparecen otros hijos, nietos, bisnietos en permanente renovación. ¿Qué nos dice acá? Los recursos renovables, dice, son los que pueden restituir, quiere decir, pueden variar, no una vida antigua con una vida nueva, o reproducirse. Esta reproducción es constante en las plantas, en los animales y en los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, la vaca, una vaca tiene una vida por unos 10 años y puede tener unas 6 o 7 crías. Va renovando, va renovando, va renovando, queridos niños y niñas, ¿ya? Como dice aquí la flora y la fauna. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere la flora? Es al conjunto de las plantas que existen, esa variedad de las plantas. Por ejemplo, ustedes en esta época seguramente han viajado, diremos, a provincias, han visto diversidad de plantas. A esas plantas se llama flora, flora, ¿ya? Un conjunto de plantas, ¿ya? Y la otra que es la fauna se refiere estrictamente a la vida de los animales.
pueden ser los animales vertebrados, invertebrados, ¿ya? Diversidad. Animales aéreos que viven en el área, perdón, en el aéreo, como como el águila, el cóndor y otras aves. Pero dentro del agua también hay animales acuáticos, como la rana, pescados, bueno, otros, y también sobre la superficie terrestre, como la oveja, la vaca. A todos esos se llama fauna, cuya demanda es permanente. Claro que sí, es permanente de acuerdo al crecimiento de la población. Esos animales van aumentando, queridos niños y niñas, de acuerdo a la necesidad de la vida de los seres humanos. ¿Quiénes son? Son los animales y las plantas en todas sus variedades. Ahí está los dos golondrinas, que son recursos naturales, pero van renovándose, van cambiando, por favor. Ahí está una plantita, esa plantita nace, crece, reproduce y muere y va a tener que cambiar otro, ¿ya? Son recursos renovables. Inciso B tenemos, ¿qué son los recursos no renovables? ¿Ya? Que no se renuevan, es permanente, perdón, que termina, diremos, en un momento dado, ¿no? No es permanente, sino es que termina, ¿ya? ¿Qué podemos entender acá? Son los que una vez explotados no se restituyen o se reproducen. En este caso, cuando son recursos renovables, no puede haber algo que cambie, sino queda permanentemente terminado. Tampoco no se pueden reproducir, ¿no? Por ejemplo, los minerales, como en el caso del oro, la plata, el cobre, también los hidrocarburos como el petróleo y el gas, ¿no? Queridos niños, niñas, estos son los recursos no renovables. Por ejemplo, si termina el gas, veremos dentro del subterráneo a una profundidad de 6.000 metros, 7.000 metros, es como un tanque, ¿no? Se termina, eso queda permanentemente pozo. No va a haber otros gases, sino se ha terminado. Y para siempre se fue de ese lugar para el uso exclusivo para la sociedad y no existe más el gas. Por ejemplo, en el cerro de Potosí, en Potosí, lo han saqueado o lo han sacado los mineros, los empresarios, oro, plata, cobre, pozos, fosas vacíos, ¿no? Ya no hay oro, ese oro ya no se puede generar, no se puede reproducir. ¿Por qué? Porque son seres inorgánicos que no tienen células, ¿ya? Vamos al inciso C, que dicen, ¿qué son los recursos permanentes? ¿Ya? Los recursos permanentes son que existen, que tienen una existencia toda la vida, día y noche, ¿ya? Son aquellos que en principio no se agitan, ¿no? Que no se, en otras palabras, que no tiene renovación, ¿no? Ya que existen en grandes cantidades, pero por la imprevisión del hombre pueden deteriorarse o provocarse ciertos desequilibrios ecológicos. Entre los recursos permanentes tenemos el agua, ¿ya? El agua, el aire, la energía solar y el suelo son recursos permanentes que no tienen, diremos, una renovación, diremos así, ¿no? Ni la reproducción. Pero, queridos niños y niñas, todos estos elementos, ¿no? Como hemos mencionado, agua, aire, energía solar, existe todos los días. Por ejemplo, llueve en un momento dado, en un sector lugar, diremos así, se estanca, luego desaparece, se seca, ¿no? Entonces, al año siguiente, nuevamente va lloviendo, ya aparece también es renovación. En este caso, el agua es permanente como recurso y también es un recurso renovable.
¿Ya? Bueno, 4. Importancia de los recursos naturales. Inciso A, transformación de la naturaleza. Aquí dice, queridos niños y niñas, el hombre utiliza los recursos naturales, los explota y transforma para satisfacer sus necesidades, ¿no? El ser humano disfruta de esos recursos naturales, por ejemplo, como el caso del agua. El agua traemos aquí en la ciudad, para la ciudad del Alto, disfrutamos, usamos para diferentes actividades, para el consumo del ser humano, o si no, como nosotros como seres humanos consumimos, también para las plantas, para los animales, ¿no? Para el trabajo. Entonces, eso lo estamos explotando, ¿ya? Y también se transforma el agua, ¿ya? Y luego, acá hay ejemplos que nos muestran. Por ejemplo, se talan los árboles, ¿sí? En los bosques. Si los árboles son los recursos naturales. De los árboles, ¿qué cosa se puede hacer? Las maderas, las mesas. Bueno, así, ¿no? Para utilizar la madera, ahí está, en la construcción de muebles, puertas, etcétera. Inciso B, ¿qué es la materia prima? Dice, son los recursos naturales, también son otros recursos naturales, las sustancias presentes en la naturaleza que a partir de ellas se pueden elaborar nuevos productos que nos sirven como alimento, vestimenta, vivienda, ¿no? Por ejemplo, cuando carneamos el toro, la oveja, el cuero, es una materia prima. Por ejemplo, la lana es una materia prima que nos sirve ¿para qué? Para, para elaborar o para tejer una cama, ¿no? Entonces, prácticamente la materia prima es, ¿qué es? Es la lana, y la vaca nos da, o el toro, ¿no? El cuero. ¿El cuero qué es? Materia prima. De esa materia prima se hacen chamarras, maletines, calzados, etcétera. ¿Ya? Punto número 5, los recursos naturales en Bolivia. Leamos. Bolivia es un país que cuenta con gran diversidad de recursos naturales que sean estos renovables, no renovables y inagotables. Inagotables quiere decir permanentes. Bolivia tiene esos 3 tipos de recursos: renovables, no renovables y permanentes. ¿Ya? En nuestro país, la mayor cantidad de recursos naturales está concentrado en la existencia de ¿qué? De minerales, gas natural, flora y fauna, ¿no? Los minerales son, queridos niños y niñas, oro, plata, zinc, azufre, son casi 115 elementos, ¿no? Minerales que tenemos. Y dentro de ello también está considerado como gas natural, ¿no? Nosotros en la casa nos cocinamos con el gas. Ahí está. Eso es uno de los recursos naturales, ¿ya? 8, ya les he explicado anteriormente, la flora, un conjunto de plantas, vegetales, etcétera, ¿ya? Y fauna, los animales. Bolivia es un país que cuenta con su extensa red de ríos navegables. Bolivia también tiene extensos ríos grandes, ¿ya? En los diferentes departamentos. Y no navegables, un recurso que a la fecha se está empezando a explotar la generación de energías. Queridos niños y niñas, eso es el contenido bien concreto de los recursos naturales, ¿ya? Esto tienen que leer 3, 4 veces para poder responder a las actividades complementarias. Ya vamos, dicen las actividades complementarias. Romano 1 dice, lee con atención y pinta la respuesta correcta. Dice en el punto 1, la naturaleza está formada por diferentes seres orgánicos e inorgánicos. Falso, verdad. Si es falso, pintan falso. Si es verdad, pintan la verdad. Pero uno nomás. 2,
Los recursos naturales son el agua, las plantas, el aire, los animales y el suelo. Falso, ¿verdad? 1, nada más. Punto 3 dice, los recursos naturales son recursos renovables, recursos no renovables y recursos permanentes. Falso, ¿verdad? ¿Ya? 4.4 dice, los recursos permanentes son el agua, el aire, la energía solar y el suelo. Falso, ¿verdad? Ya, vamos al numeral romano 2, dice, une con una línea según se indica. Los recursos renovables son, ahí están los cuadros, con eso hay que marcar con una flecha, por favor. Los recursos no renovables son, tienen que leer, ¿ya? Luego tenemos los recursos permanentes, ahí están, tienen que leer los 3 cuadros y tienen que comparar, pero para ello tienen que leer el contenido del texto, ¿ya? Romano número 3 dice, completa en los recuadros, en mapas conceptuales, las palabras que faltan. Ahí están, los recursos naturales son, dice acá, renovables debe ser acá, renovables, no renovables, permanentes. Ahora acá dice, en renovables, 2 ejemplos, ¿ya? Acá tienen que anotar las letras mayúsculas, por favor, ¿ya? Recursos no renovables, también 2 ejemplos. En recursos permanentes, 2 ejemplos también están en la lectura, ya, por favor, ¿ya? Luego, en el numeral 4 dice, escribe oraciones con las siguientes palabras. Ahí está en el cuadro, dice, mineral, renovable, no renovable, Bolivia, permanente, recurso, naturaleza, flora, fauna. Ahí dice, hay un ejemplo. El oro es un recurso mineral no renovable, por lo cual ya aquí la palabra recurso ya lo tengo. Aquí un poco más voy a marcar, por favor, con una negrilla, no opaquito, diremos así. Ese es el recurso, por favor, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ir así, llenando del punto número 2 hasta el punto final, por favor, hasta el punto 9, las oraciones, ¿ya? Numeral Romano 5 dice, completa el siguiente crucigrama con las siguientes palabras. Ahí está Bolivia, ¿ya? Ahí están las palabras, por favor. Tienen que buscar con cuál de las palabras y cuántas letras tiene. Tienen que ubicar, por favor, ¿ya? Vamos a la siguiente, ¿ya? Ahí dice, queridos, en el numeral 6 dice, observa con atención las imágenes y indica qué recurso natural se trata y si este es renovable o no renovable. Por ejemplo, ahí están las imágenes, los recursos naturales renovables. Acá, ustedes, por ejemplo, ubican acá en la imagen. ¿Qué tipo de recurso es? ¿Recursos renovable o no renovable? Ahí está el agua, las plantas, ¿no? Entonces acá, entonces dicen recurso renovable. Y aquí en esta parte, aquí marcan, por favor, cuál es renovable, por favor. O si no, acá colocan agua, si no, por favor. Ya agua y coloquen acá recursos. O si no, la planta, por favor. Recursos renovables y no renovables. ¿Ya? Así. Son varias imágenes. Ahí está el sol. ¿Ya? Puedes, si quieres colocar, puedes decir el sol, pero también puedes decir inorgánico. Recursos renovable, no renovable. Ya usted ya lo ve, ya lo va a saber, por favor. Estos son oro, por favor, también, ¿ya? Esto es la carne son recursos renovables, no renovables. Ahí está el gas y el petróleo, ¿ya? Recursos renovables, no es renovable. Ya, ahí está la madera, recursos renovables, no renovables, ¿ya? No sé qué habla. Ya. Romano número 7 dice, en los siguientes cuadros pega los recortes de los recursos naturales en Bolivia. Recursos renovables del periódico, de la revista, o pueden comprarse
hojas de álbum en las librerías de recursos naturales, ¿ya? Renovables acá, no renovables aquí, recursos permanentes. O pueden dibujar si no, ¿ya? Finalmente, tenemos el numeral romano número 8. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: orgánico, renovable, inorgánico. ¿Ya? Esas son las actividades. Ya saben que esto no es para carpeta ni es para cuaderno de práctica. Solamente esto es una lectura complementaria como un conocimiento general. ¿Ya? Lo que ustedes tenían que haber expuesto ya en el aula. ¿Ya? Gracias, terminamos con eso.